Buenos días a todos. Vamos a comenzar con la clase. El día de hoy nos toca revisar lo que son derivadas por regla de la cadena. Todas aquellas personas que se están conectando tarde, les voy a pedir que lo hagan, hagan su ingreso en realidad por el canal de YouTube y ya no por la reunión de Meet. Derivadas por regla de la cadena, lo que estamos identificando en este caso es, dada la función, nuestra función f de x, lo que me piden es calcular la derivada de la función. Pero estamos ante un problema porque no tenemos ninguna regla que me permita identificar la derivada de forma directa. Lo que vamos a hacer en este caso por regla de la cadena es que vamos a identificar en este caso, vamos a dividir en dos partes la función. Queremos derivar, no se puede hacer de manera directa porque no tenemos el elemento en nuestra tabla de derivadas. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Lo que vamos a hacer es, vamos a dividir en dos partes la función. Habíamos indicado que si bien teníamos una función con esta característica, vamos a plantear como u en términos de b y b en términos de x al momento de derivar. ¿Qué hacemos en este caso? Estamos como dividiendo la función en dos pedazos basándonos en el concepto que lleva el nombre de composición de funciones. Composición de funciones, y lo que me posibilita en este caso es que vamos a derivar cada elemento por separado. U en términos de b, vamos a calcular su derivada, y vamos a calcular la derivada de b en términos de x, igual, vamos a derivar en este caso, tomando en cuenta, en esta segunda parte x es variable y en la primera b es variable. Y vamos a decir que la derivada de la función, en este caso es derivada de u en términos de b multiplicado por b derivado en términos de x. Anotamos de esa manera, eso implica que vamos a derivar cada elemento por separado y simplemente la multiplicación va a ser la derivada de la función. Lo mismo hacemos entonces en el caso de que vayamos a tener una función simple o una función compleja. Veamos un ejercicio al cual vamos a aplicar este criterio. Vamos a cambiar de diapositiva. Tenemos a continuación f de x me pide derivar raíz de 2x más 7. Anotamos de esa manera. Lo primero que vamos a indicar en este ejercicio es, no puedo derivar por tabla. ¿Por qué razón? Porque en tabla lo máximo que hemos derivado ha sido raíz de x. Lo hemos interpretado como potencia y a partir de la potencia hemos utilizado la regla para encontrar la derivada de una raíz, sea al cuadrado, sea al cubo o cualquier potencia. Pero una expresión compleja dentro de la raíz, en realidad no tengo su equivalente en la tabla. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a dividir la función en dos partes. Decimos u es igual a raíz de b, porque eso es lo que me causa conflicto. Y lo que vamos a hacer es b, decimos por otro lado, que va a ser igual a 2x más 7. La primera parte, hay que tomar en cuenta que la variable en este caso es b. Y en la segunda parte, nuestra variable va a ser x. ¿Cómo sabemos que este es el camino correcto? Porque la última operación al momento de calcular la función, en todo caso, es raíz de un elemento. Eso sí sabemos cuánto es. Raíz de x derivado, ya hemos indicado que es 1 sobre 2 raíz de x.
Eso sabemos que es la derivada de esta parte de la expresión. Pero cuando tengo algo más complejo que x, en realidad no puedo usar esta regla, porque como es una regla específica, solamente me sirve cuando tengo como variable x y nada más. Si tengo algo más complejo como 2x o x más 5, no funciona de manera equivalente. Decimos entonces, hemos dividido en dos partes, derivamos cada elemento por separado. ¿Cómo sería? U derivado, en este caso vamos a decir 1 sobre 2 raíz de b. B derivado, en cambio, colocamos simplemente es 2. No se olviden que la derivada de constante, en este caso el valor de 7 es 0. Y la derivada de 2x solamente me quedaría el valor de 2 y nada más. ¿Qué hacemos a continuación? Algo importante en esta primera parte, no me ha pedido en términos de b. No puedo colocar en términos de b de manera directa. Vamos a recuperar cuánto vale x. Una vez que hemos derivado, decimos derivada de u 1 sobre 2 raíz de 2x más 7. Anotamos de esa manera. Y ahora vamos a plantear la derivada de la función. ¿A qué sería equivalente? Derivada de la función, reemplazamos en la fórmula. No se olviden que la fórmula es la regla de la cadena. Vamos a colocar derivada de la función, sería equivalente a 1 sobre 2 raíz de 2x más 7 multiplicado por el valor de 2, se simplifica. En este caso decimos por tanto derivada de la función va a ser igual a 1 sobre raíz de 2x más 7. No podemos hacer nada más. Casi de seguro que cuando utilizamos regla de la cadena va a ser un poco complicado que podamos factorizar o simplificar. En algunos casos sí, y en muchos tal vez no podamos hacer nada directamente. Y vamos a marcar eso como nuestro resultado. Veamos otro ejercicio. Vamos a cambiar de diapositiva. Vamos a revisar. En este caso tenemos lo siguiente. F de x igual a 3 sobre, vamos a colocar 6 cuadrada de x al cubo más 1. Me pide derivar esto. Y acá tenemos una duda. Cuando tenemos una expresión que sea compleja, a veces vamos a tener dos alternativas. Una posibilidad en este ejercicio es subir la raíz al numerador y vamos a utilizar la regla de la cadena. La otra alternativa es que interprete como división, y hay que tomar en cuenta que en el denominador voy a colocar la regla de la cadena, que sería equivalente. Entonces, por cualquiera de los dos caminos debería de darme la misma expresión. ¿Cómo hacemos en este ejercicio? Vamos a interpretar. Me parece un camino interesante. Hemos visto la regla de la división antes, igual se puede aplicar. Vamos a colocar 3x al cubo más 1 elevado a menos un medio. Tenemos de esa manera, ahí tenemos elevado a menos un medio. Está todo en el numerador y solo tengo un elemento con variable, el 3 es constante, entonces vamos a dividir en dos partes, tomando en cuenta esta nueva estructura. La interpretación no es obligatorio. Si quería utilizar la regla de la división, igual estaría correcto, aunque tal vez ese camino sea un poco más largo. ¿Cómo planteamos en este caso? Decimos u es igual a 3b elevado a la menos un medio, y por separado aquello que me causa conflicto. B es igual a x al cubo más 1. Corregir esto. Derivamos cada lado por separado de acuerdo a su variable. No se olviden que para derivar tengo que llevar la cantidad adelante
perdón, la potencia voy a llevar adelante como coeficiente y le voy a restar menos 1. En este ejercicio sería derivada 3 multiplicado por menos 1 medio, ¿no? Y ahí vamos a colocar b elevado a menos 1 medio menos 1 menos 3 medios. Anotamos de esa manera. ¿Qué hacemos a continuación? Ya tenemos ahí la expresión derivada de b, en este caso, no se olviden que cada lado derivo por separado, sería 3x al cuadrado. Anotamos de esa manera. Y la primera parte no tiene que estar en términos de b porque no me ha pedido en el ejercicio de esa manera. Hemos usado esto de manera temporal y ahora vamos a recuperar cuánto vale b. Pero antes de hacer eso, lo que tengo que tomar en consideración es reordenar los elementos. 3 por menos 1 medio es menos 3 medios. Lo primero, y en el exponente si es negativo está en el denominador y si es fraccionario en ese denominador hay una raíz. Anotamos derivada de u, vamos a decir menos 3 medios. En el denominador vamos a colocar raíz cuadrada, eso sí, de x al cubo más 1 elevado al, perdón, en este caso es elevado al cubo. Vamos a corregir acá la potencia. Elevado al cubo. Esa sería la primera parte. Tengo la segunda, derivada de la función. Planteamos a continuación. Tuviera que ser igual a 3 sobre 2 raíz de x al cubo más 1 elevado al cubo multiplicado por 3x al cuadrado. Anotamos de esa manera. Podemos simplificar algo, creo que nada. Simplemente vamos a anotar derivada de la función. Decimos es igual a 9x al cuadrado sobre 2 raíz de x al cubo más 1 elevado al cubo. Podemos hacer algo, creo que nada. Y vamos a marcar esta expresión como nuestro resultado. Disculpe, Lice, ¿y el negativo? Ah, tienes razón, perdón. Gracias por recordar. El negativo se queda. Vamos a anotar. Muchas gracias por la observación. Tenemos entonces acá el negativo, si se mantiene, no puedo eliminarlo. Simplemente se va a quedar ahí, adelante, ¿no? Vamos a anotar directamente en el resultado. Creo que con eso hemos terminado con el ejercicio. Vamos a ver a continuación otro ejemplo. Tenemos a continuación f de x, me pide derivar x más 2 sobre x menos 3 elevado al cubo, me pide derivar esto. Recordamos las reglas, en realidad la única que podía utilizar en esta alternativa, cuando vamos a derivar, si fuera algo simple, lo único que tengo es x elevado a la n derivado. Esto es nx a la nn-1, su derivada. Pero, así una expresión compleja dentro de la potencia, no tenemos. ¿Qué tuviera que hacer? Vamos a dividir en dos partes. Decimos u es igual a b elevado al cubo, sabiendo en este caso que b es igual a x más 2, x menos 3. Tenemos ahí, a continuación derivamos cada lado por separado. Derivada de u, 3b al cuadrado. Derivada de b, aquí estamos ante una dificultad porque esta es una división. En la división decimos a continuación, vamos a colocar, ya tengo u y b están utilizados, voy a colocar p y q. Anotamos de esa manera, hacemos nuestra tabla auxiliar. P es igual a x más 2, su derivada 1. Q es igual a x menos 3, su derivada 1 también. Esta va a ser nuestra tabla auxiliar. Decimos a continuación derivada de b. Vamos a anotar. Tuviera que ser derivada de p por q, o lo que es equivalente x menos 3.
menos, eso sí hay que tomar en cuenta que acá es negativo, y vamos a colocar derivada de q, que es 1, por p, sería menos x menos 2. Anotamos a continuación. Hay algo que se pueda simplificar, si se va positivo y negativo, y los otros dos se van a sumar. En el denominador me quedaría x menos 3 elevado al cuadrado. Ya tenemos derivada, no se olviden que en este caso sí hay que recuperar cuánto vale b, eso hemos quedado siempre antes. Sería derivada, sería en este caso 3 x más 2, x menos 3 elevado al cuadrado. ¿Cuál sería la derivada de la función? La multiplicación de estos dos elementos. La multiplicación de estos dos elementos va a ser la derivada de la función. Y es lo que vamos a anotar a continuación. Decimos derivada de la función, en este caso es 3 x más 2 sobre x menos 3 elevado al cuadrado multiplicado por, vamos a colocar, menos 5 sobre el valor de x menos 3, en este caso elevado al cuadrado. Anotamos de esa manera, ahí tenemos ya la multiplicación. Si podemos simplificar, lo hacemos, y si no, simplemente se quedaría ahí. Creo que podemos organizar un poco la expresión, pero alguna modificación mayor creo que no es posible. Vamos a decir derivada de la función, vamos a colocar menos 15, ¿no? X más 2 elevado al cuadrado, y en el denominador me quedaría x menos 3 elevado a la cuarta. Creo que no se puede hacer nada más, no es necesario desarrollar, no vamos a desarrollar. A no ser que tuviera un propósito en todo caso, si no simplemente dejamos ahí y vamos a marcar como nuestro resultado. Decimos, una vez que armamos otra vuelta la derivada de la función, reemplazando los elementos de la tabla auxiliar. Algo importante, el día del examen las tablas auxiliares tienen que estar en la hoja, ¿no? Y habíamos indicado que vamos a utilizar este método para la resolución de los ejercicios. O sea, tal como hacemos en clase, tal como hay que resolver los ejercicios el día del examen. Vamos a ver otro ejercicio más. Tenemos a continuación, voy a cambiar de diapositiva, f de x es igual a e elevado a raíz de x. Tenemos de esa manera, derivada, en este caso, en realidad e elevado a una potencia x sí tengo en tabla, pero a una potencia x con algún componente en realidad no tenemos. La única regla que podría utilizar en este caso sería e elevado a x derivado e elevado a x. Eso sí, conocemos por la tabla de derivadas, revisando la sección de derivadas inmediatas. ¿Cómo dividimos esto? Vamos a decir u es igual a e elevado a b, suponiendo que b en este caso es raíz de x. Derivamos cada elemento por separado, no se olviden que en la primera tiene que ser b la variable, y lo normal es que esta primera parte vamos a derivar por tabla, ¿no? Hay una regla en tabla que sí me permite identificar el resultado. En la segunda es variado, puede ser una expresión simple, o en el peor de los casos voy a tener que utilizar otra regla de la cadena o una regla de la multiplicación o la división, depende mucho del ejercicio. Decimos, derivada de u es e elevado a b, simplemente. Derivada de b, esto hemos visto, hemos desarrollado, si no nos recuerdo el ejercicio, sería 1 sobre 2 raíz de x. Tenemos ahí a continuación. La primera parte tengo que colocar en términos de x, sería derivada de u, sería e elevado a raíz de x. ¿Cómo sería el resultado en este caso? Es la multiplicación de los dos elementos. Decimos derivada de la función, vamos a colocar e elevado a raíz de x dividido entre 2 raíz de x. ¿Podemos hacer algo? Creo que nada. Por tanto decimos, esto vamos a marcar como nuestra
derivada de la función. Algo importante al momento de utilizar regla de la cadena, lo normal es que no vayamos a modificar casi nada en la función. Puedo derivar tal como se me plantea así, lo único que tengo que buscar es la regla exacta que me permita plantear la derivada. Y a veces, si queremos facilitarnos el trabajo, podemos hacer alguna transformación con el objetivo de utilizar alguna regla adicional, como vimos con la división, ¿no? Entonces, en la división solo tenía variable en el denominador y habíamos optado en ese caso por llevar al numerador y derivar solo con regla de la cadena, aunque habíamos indicado que sí había la posibilidad de derivar por la regla de la división también.